Cordial saludo, bienvenidos al conversatorio del Facebook Live. Doy gracias a cada uno de ustedes por los mensajes que me han escrito, las preguntas también que me han hecho y la confianza que ustedes han depositado en mí. Les agradezco muchísimo. Hoy la el tema que vamos a hablar tiene que ver con algunas preguntas que han venido haciendo durante estos días y es acerca de las alucinaciones y tanto las visualizaciones como auditivas de las personas con trastorno límite de personalidad. Y hoy vamos a tomar este tema. Espero que participen y hagan las preguntas pertinentes al tema y las dudas que van presentando ustedes a este tema. Estas alucinaciones y visualizaciones y auditivas y también tienen muchísimo que ver con lo que son las distorsiones cognitivas. ¿Qué pasa con estas distorsiones cognitivas en estas personas con el trastorno límite de personalidad? Son manifestaciones y sesgos distorsionados que estas personas van presentando y van interfiriendo como en las percepciones de sus pensamientos y cómo ven ellos la realidad. Eh, en el capítulo 3, del Cáscaras de Huevo, en la introducción algo hablan acerca de que cómo ven o cómo escuchan o cómo ven las personas con trastorno límite de personalidad los contextos y la forma como la convivencia, que es más bien diferente entre las personas no TLP y las personas TLP, y tienen que ver con la forma como ellos van, digamos, asumiendo o los mecanismos de defensa a partir del trauma, como esos mecanismos de defensa que el niño tuvo que adaptar para poder como vivir y convivir con la experiencia y con el entorno. Entonces, por eso ellos, la gran mayoría, la forma como ven la realidad es más bien diferente a la persona no TLP. Tenemos, por ejemplo, una, una distorsión cognitiva de esta visualización y audición auditiva es, por ejemplo, sus idealizaciones, o sea, cuando ellos idealizan a una persona donde o lo ven totalmente bueno o totalmente malo. Estamos hablando del pensamiento dicotómico. Cuando ellos están en esta idealización de la persona donde es totalmente bueno o totalmente malo y uno empieza a escuchar y uno dice nada que ver con la persona y la realidad de la que es, con lo que ellos hablan y la forma como ellos describen esa realidad. Ellos describen esa realidad. Ojo, pero no quiere decir que para ellos es algo irreal o que ellos lo inventan, no. Esa parte de la forma como ellos ven esa realidad, esa parte cognitiva, cómo lo logran ver, es desde el mismo trauma y el mismo mecanismo de defensa que ellos empiezan a mirar lo bueno o lo malo o lo blanco o lo negro según las aceptaciones individuales de cada persona con este trastorno. Entonces, si ven a una persona que les dice ante una petición, llamemos así, y ante esa petición ellos quieren escuchar un sí, pero lo que están escuchando es un no, entonces ellos inmediatamente empiezan a desdibujar con ese no, empiezan a desdibujar a la persona, o sea, a verla totalmente mala, a verla totalmente perjudicial, a hablar y decirle toda la parte negativa de que ellos sienten ante ese no,
y a maltratar también a la persona con palabras que la persona que está recibiendo esta descripción no logra ni verse ni logra entender por qué esta persona con trastorno límite de personalidad está hablando, diciendo las cosas que está diciendo. Pero vuelvo y les digo, tiene que ver con el momento en que ellos manejan o subsisten ante la infancia, ante ese evento doloroso, y que se sale como de la capacidad del niño de poder entender que eso existe. Entonces ellos empiezan a desdibujar a la persona, a hablarle cosas muy feas de la persona, a ser, digamos, reiterativos, fuertes, en decir que la persona los odia, que la persona los maltrata, que la persona ese no los escuchó como si fuera una ofensiva, entonces ellos se tienen que defender ante ese no. Ahí está ese pensamiento dicotómico, pero si ellos esperaban, la persona con trastorno límite de personalidad, estaban esperando un sí y ellos hablan de un sí, esa persona que cuando dijo el no, en ese momento hablaron, desdibujaron esa imagen de la otra persona, en ese momento que ellos querían escuchar el sí, dicen el sí, empiezan a hablar cosas maravillosas, majestuosas de la persona. Entonces ahí estamos hablando de esa alucinación, tanto bien sea auditiva o bien sea visual. Otra forma de que ellos empiezan también a mirar esas distorsiones es ante la amenaza de un abandono, ¿ya? Por decir algo, estamos en una relación afectiva y la persona, digamos que va a su trabajo, pero la persona con trastorno límite de personalidad da por llamarle, por querer escucharle, y de pronto ni le va a contestar, o que en ese momento dice no puedo contestarte, te llamo más luego, y empiezan ese imaginario de esta persona con trastorno límite de personalidad a mirar que ya esta persona los está abandonando. Entonces empieza a también mirar como que ya se está viendo abandonada o abandonado, que ya la persona no está con él, que la persona ya tiene otra relación alterna y que pronto no va a regresar a la casa o no va a regresar con ellos. Esa es otra forma de mirar esa distorsión cognitiva. Cuando llega la persona y se encuentra y llega, por ejemplo, del trabajo, empiezan ellos a atacar, a decirle estabas con la otra o estabas con el otro, y empezar hasta a oler, a empezar como a buscar eso que ellos creen que estaba con otra persona, como a buscar una realidad donde no existe, ¿ya? Y entonces la otra persona a darle una explicación del no, estaba ocupado, estaba en una reunión, pero la otra persona a decir no, eso es mentira, usted estaba con la otra o estaba con el otro. Y empiezan a maltratarlo verbalmente, a tratarlo mal en su autoestima, a tratarlo mal como persona, como sus afectos empiezan a deteriorarlo, y a empezar a mirar de ese momento hacia atrás y a sacar conclusiones donde jamás han existido. Claro, la vez que llegaste tarde, claro, la vez que llegaste mojado, claro, la vez que llegaste con un olor diferente a... ¿ya? Entonces ellos empiezan a ver ese abandono en cada momento, en cada instante, cuando ellos necesitan tener a la persona a su lado y a decir que los estaba abandonando. Y empezar a ser hipervigilantes con su pareja. Y a maltratarlos tanto físicamente como verbalmente, en algunos casos ambos o uno de los dos. Y es otra forma de ellos estar en otro momento de realidad. Otra forma de ver estas distorsiones cognitivas
Estamos mirando, por ejemplo, cuando están en estados de, eh, de angustia, por ejemplo, en estados de pensamientos de angustia, de tristeza, de depresión, de ansiedad o de alguna fobia que puedan tener ellos. Entonces empiezan a tener también estas distorsiones. Por ejemplo, en la persona que tiene trastorno límite de personalidad, pero empieza a verse en momentos de ansiedad, que está muy gorda y empiezan a bajar y a bajar y a bajar y a bajar de peso, hasta rebasar los límites y empezar con una anorexia. Y verse en el espejo y no verse delgados y verse desproporcionalmente delgados, sino desproporcionalmente gordos. Y seguir y seguir y seguir en esa imagen de querer verse más y más delgados, más y más delgados. Esa es otra forma de alucinación visual. Y ellos buscar cada vez estar mucho más delgado, y nunca es suficiente. Jamás va a ser no suficiente el estar delgados, porque ellos en su imaginario y verse ante el espejo siempre se van a ver desproporcionadamente gordos. Otra forma, por ejemplo, de verse distorsionado en su parte cognitiva, cuando están, por ejemplo, en una reunión, estamos hablando de las relaciones interpersonales, y no todas esas relaciones sociales, y decir que el ambiente es pesado, es negativo, que la gente se siente que la gente la está rechazando, lo está rechazando, que lo están juzgando, que están hablando más de ellos, que se tiene que ir, que ya no puede y no puede estar en esa reunión o en ese lugar o en ese entorno, y tienen que salir porque se sienten asfixiados, porque ya no pueden, porque ya escuchan y ven que están hablando todo el tiempo mal y mal y mal de ellos, y tienen que salir de ese lugar, y prefieren no tener como muchas relaciones interpersonales porque no saben tampoco cómo abordarlas, porque su estado de irascibilidad, su estado de cambios emocionales no les permite estar como en un entorno mucho más de relaciones. Esa es otra forma también ellos de tener esa distorsión cognitiva. También vemos, por ejemplo, en la distorsión cognitiva, estamos viendo lo que es la, las voces. Cuando están en estos estados de depresión, de intenso estrés, o están, por ejemplo, en un estado de bajo presión. Esto se da muchas veces, sobre todo en el área laboral. Ellos entonces empiezan, la gran mayoría de estas personas con trastorno límite de personalidad, o algunas personas con este trastorno, empiezan a mirar que ya ellos se sienten atacados, se sienten que les están recargando demasiado trabajo, sienten que ya los van a echar. Entonces ellos quieren acaparar y acaparar la mayor parte del trabajo de sus otros compañeros, porque sienten que ya lo van a echar. Entonces, o que empiezan a ver que si alguien se le acerca es porque quiere mi impuesto. Entonces ellos empiezan a distorsionar también esa parte laboral, y terminan muchas veces o sea, agrediendo verbalmente a sus compañeros, y diciéndoles que si quieren su puesto, que no se los va a dejar quitar. Bueno, cantidad de cosas que empiezan ellos a sentirse atacados, y las otras personas no entienden qué está sucediendo con ellos. Otra forma es cuando sienten que su familia los está atacando, se sienten atacados. Entonces ellos necesitan estar muy seguros, y por ejemplo ven que o su mamá o su papá o su hermano o hermana está
están muy agresivos con ellos y es porque les están colocando límites, porque les están colocando normas, les están colocando reglas y ellos en vez de mirar que están ubicándose en los límites para una sana convivencia, ellos ven que se están sintiendo atacados y empiezan a escuchar voces que se tienen que defender, que cojan el cuchillo, cojan el machete y empiezan entonces a atacar a estos seres queridos en estados de intenso estrés y depresión. Ellos perfectamente pueden autolesionarse o lesionar a sus seres más cercanos. Y si se le pregunta a estas personas qué pasó, por ejemplo, hubo una respuesta de uno de los pacientes que decía, por ejemplo, es que mi mamá, cada vez que estaba al frente mío, veía que ella me iba a atacar, me iba a atacar. Pero ¿cómo te iba a atacar? Porque la mamá entonces empezaba a ponerle las normas y cuando empieza a ponerle las normas no va a ser un tono de voz lo más sonriente, tranquila, aquí vamos a poner las normas, aquí los límites van a llegar así, las llegadas van a llegar a tal hora, no, sino que la norma es norma y ellos inmediatamente, esta niña se sentía atacada. Y lo único que cogía para ella defenderse de su propia mamá era coger un cuchillo, ¿cierto? Y pues apretarlo y amenazarla con el cuchillo. ¿Por qué? Porque ella no veía que era normal lo que la mamá le estaba diciendo, sino que ella lo que estaba sintiendo era que la estaba atacando. Otra, por ejemplo, también buscando toda esa parte de la norma, buscando proteger también a su hija menor, sentía que él en medio sacaba una ira, una fuerte ira, una intensa ira, y él lo que hacía era coger el machete y empezar a golpear y golpear algo, y de pronto escuchó una voz y decirle, no, es que hay que eliminar a ese atacante, y el atacante era su madre y empezó también pues entonces a atacarla con el machete. Entonces son momentos de máxima estrés, digamos, un máximo estrés que ellos empiezan a actuar. Otra forma de tener estas alucinaciones es cuando están utilizando psicotrópicos, por ejemplo, como la marihuana, como la anfetamina o estamos hablando del cristal, estamos hablando del tusi. Entonces ellos también, hay momentos en que ellos empiezan a alucinar, a escuchar voces y a ver cosas, y también ellos terminan atacando a la otra persona, que muchas veces terminan hasta matándola, ¿cierto? Porque ellos ven que los están atacando y ellos necesitan defenderse, ¿cierto? Están en estado de alerta, perdón, en estado de, de supervivencia, y en estado de supervivencia sálvese el que pueda. ¿Y quién va a querer salvarse? Uno mismo, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a atacar a la otra persona y pueden perfectamente llevarla a una clínica o también al cementerio. Es otra forma de ver estas alucinaciones y ver estas distorsiones cognitivas. Otra forma de distorsión cognitiva es cuando ellos empiezan a buscar ciertas aceptaciones, es que yo quiero que me lleves allí, yo quiero que me regales esto, yo quiero que me regales, y empiezan ellos a tener como unas pataletas, llamemos así, son personas que cronológicamente son adultas, pero se comportan como niños, pero ellos como niños son unos gigantes, y ellos en medio de esas pataletas y esas iras profundas, intensas, muy intensas, pueden entonces atacar a la persona que está a su lado, que puede ser su pareja, como puede ser su familia, su mamá, su hermana, su hermano, su papá,
y empieza a atacarlos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que tienen que defenderse y se tienen que defender, bien sea o de un abandono para que no se vaya, ¿cierto? O porque me está atacando, literalmente me está atacando. Y si uno le pregunta, pero ¿cómo te está atacando? Ellos no saben explicar qué está pasando en ese momento, como no pueden como explicar qué es el ataque, pero ellos se sienten atacados. Y es un ataque emocional, ellos se sienten atacados emocionalmente y con ese ataque emocional es que hacen todas estas visualizaciones y toda esa audición, esta parte auditiva y empiezan entonces a manejar como su estado digamos, de defensa, su estado de defensa, y que también en estos momentos, en esos estados de defensa, de estar de ellos defendiéndose y golpeando a la otra persona, muchas veces pierden hasta como la conciencia, pierden como, hay instantes de que ellos como que, hay algo como que se suelta, como que se desprende la parte de la conciencia y actúan de una forma inconsciente y que muchas veces ni siquiera logran, después de que llegan a la realidad, explicar qué fue lo que pasó, sino que simplemente hubo una intensa ira, demasiado intensa o un pánico y que el resultado fue ese, pero que ni siquiera se dieron cuenta. Cuenta también otra persona que en medio de que el padre le estaba golpeando, mmm, él se sintió pues atacado por el padre porque le estaba pegando. Él dice que él no se vio, que él se siente que se desprendió algo de su cuerpo y que salió ese otro ser a golpear al padre, a pegarle y le estaba ahorcando, pero que él se veía en el suelo, pero veía a su otro yo, así me explica, mi otro yo golpeando a mi padre. Entonces miren que son momentos que hay como demasiado estrés, demasiado frustración también, demasiado pánico también, que ellos empiezan a buscar la forma de cómo defenderse y cómo salvar su vida a como de lugar, a como de lugar. Lo que encuentren, si es que encuentran algo a su lado, sino entonces empiezan con su propio cuerpo a dar golpes o muchas veces a ahorcar a la otra persona. Entonces son diferentes momentos en que estas personas con trastorno límite de personalidad se ven y se sienten atacados. Entonces ellos buscan cómo defenderse y sale como digamos, esa forma de defenderse, esa forma de responder ante ese ataque, ¿cierto? Como que la forma que, sí, con lo que encuentren, con lo que ellos puedan defenderse. Entonces, eso es lo que pasa con las personas con trastorno límite de personalidad, que empiezan a tener estas distorsiones y pueden llegar a esos extremos, ¿ya? Como el extremo, por ejemplo, de la bulimia, por ejemplo. Conocí a alguien, otra paciente, de comer y comer y comer y comer y comer y comer. Y yo decía que si ella se miraba y que si ella podía mirarse al espejo y que si miraba que ella estaba con un sobrepeso para la estatura que ella tenía, para la que ella tenía. Y ella decía que no, que se veía normal, normal. Y solamente me dice que después de un tiempo de terapia pasó por un centro comercial y de pronto estaba viendo una vitrina y de pronto por primera vez ella se logró ver en la desproporción de su gordura y ahí fue donde ella se asustó. Y fue muchos meses después que ella empezó a buscar la forma de cómo empezar a bajar de peso.
Entonces, son cosas que van sucediendo, son situaciones, no cosas, son situaciones en las que ellos se ven como abocados a vivir en esos instantes y sale lo que tenga que salir para ellos, para poder ellos defenderse, porque ellos literalmente ante el evento traumático que sufrió ese trauma, ellos, su experiencia es sálvese quien pueda, entonces ellos se van a salvar a como de lugar. Entonces ahí viene esas alucinaciones tanto auditivas como también visuales y tiene muchísimo que ver, vuelvo y lo repito, con situaciones estresantes, con situaciones de máxima estrés, de máxima, digamos, situaciones que ellos no pueden resolver en ese momento, sino a través de golpes o de situaciones verbales o de golpes o ambas cosas. Eh, de ahí es donde también se puede confundir un poco con lo que es la esquizofrenia, ¿cierto? Mientras que la esquizofrenia es algo casi muy permanente, mientras que en el trastorno límite de personalidad son episodios, ¿sí? Son instantes, que ya cuando ellos como que reaccionan, ya cuando ellos como que se dan cuenta o caen en cuenta que algo sucedió y que ellos fueron protagonistas de ese evento, entonces es ahí donde ellos empiezan a reaccionar, a darse cuenta, y es muy factible que pidan disculpas ante esos eventos, pero no porque ellos quisieron hacerlo, sino porque son situaciones, llamemos, son situaciones como del inconsciente, son situaciones emocionales inconscientes y reacciones inconscientes que ellos salen a defenderse. Para ello, y para que esto no suceda y para que empiece a mermar estas situaciones de estas alucinaciones y estas distorsiones cognitivas, para eso es muy importante, o sea, lo fundamental es el control voluntario de las emociones. En el momento en que caigan en cuenta que es desde la, el control de las emociones es que se puede lograr tener y mermar las autolesiones o mermar las distorsiones, la parte dicotómica o mermar los intentos de suicidio, es con el control emocional. El control emocional, ¿qué hace? El control emocional hace que ese dolor emocional, ese vacío de ese dolor emocional que traspasa cualquier imaginario de dolor, cualquier imaginario de dolor físico, es a través de unas técnicas y con terapia que pueden tener este control emocional y van mermando todas estas alucinaciones y todas esas distorsiones cognitivas. Bueno, de ahí pasamos entonces a las preguntas. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recordándole a las personas que tienen el WhatsApp se puedan comunicar por allí con sus dudas e inquietudes. Yo voy a estar muy atenta para hacérselo saber a la doctora y le pueda responder a la brevedad posible sus dudas. Por acá nos preguntan por el WhatsApp: ¿es común que la persona con TLP alucine que más se ve en bipolares? Volver a hacerme la pregunta. Es común que la persona con TLP alucine que más se ve en bipolares. A ver, lo que pasa es que, a ver si logro entender la pregunta para dar la respuesta. La bipolaridad, uno de los rasgos o características de la persona con TLP es que digamos, en el día ellos pueden cambiar su estado emocional de hipersensibilidad. Puede estar muy alegre, muy contento y digamos, por una palabra que ellos no entendieron y que se sintieron atacados,
o por un gesto que entendieron que era un ataque, ellos inmediatamente sacan toda su ira, sacan toda su rabia y empiezan a hablar y decir cosas fuertes, pero podemos decir que a la media hora ya él está totalmente contento y se le olvidó prácticamente lo que acabó de pasar, lo que hace media hora dijo, y puede hablar con la persona que tuvo esa discusión hace media hora como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Entonces, y esos diferentes estados emocionales durante el día, entre un estado de agresión y un estado de tranquilidad, es lo que me llaman bipolaridad. Entonces, no sé si es eso lo que me está diciendo, me está preguntando, que si se siente bipolar es por esos diferentes estados emocionales que pasa en el día. Para que esto pueda mermarse y desaparecer, es necesario el control voluntario de las emociones. ¿Por qué? Porque ante una palabra o ante un gesto, ellos se sienten atacados y al sentirse atacados viene la reacción inmediata. O sea, no pasa por ningún filtro, ningún pensamiento, sino que se sienten atacados y sacan. Dan respuesta ante esa amenaza, ellos dan una respuesta inmediata y luego se calman. Respuesta inmediata y luego se calman. Entonces no sé si es lo que está queriendo preguntar la persona, el participante, y si se siente como bipolar, creo yo que son por esos estados alterados de emociones. Ok. Por acá nos dicen, a mí me pasa que escucho el camión de la basura, el sonido del carro de mi esposo, escucho cosas irreales en las conversaciones y cucharas imaginarias corriendo de vez en cuando. Esto acompaño de dolor fuerte de cabeza, es muy cansado. Mm, para ello, primero que todo es muy importante buscar un diagnóstico. El diagnóstico del psiquiatra es muy importante, ¿ya? Si ya tienes un diagnóstico y no es la esquizofrenia, sino que es el trastorno límite de personalidad, entonces quiere decir que has estado, cuando estás en esos momentos, estás en estado de estrés o de depresión o de un estado de emoción fuerte y acompañado de dolor emocional. Y si es posible, para ello es muy importante que tú aprendas a tener el control voluntario de las emociones. Las emociones, yo les explico qué es esto más o menos. Las emociones, hágase de cuenta que la ira, la rabia, el miedo, la tristeza, el asco, todas estas emociones, háganse de cuenta que son niños de 2 a 3 años donde no hay control y están en un almacén de dulces, supongamos que sea eso. Y los niños quieren coger todos los dulces y quieren, y ya no les cabe ni en las manitos, ni en la bolsa, pero quieren más, quieren más, quieren más. Si cogemos a estos niños y empezamos a educarlos en que hay unos límites para todo, hay un momento para en la comida, hay un momento para el dulce, hay un momento para el juego, hay un momento para dormir, y empieza uno a educarlos, ellos empiezan entonces a mermar esos estados emocionales de querer abarcarlo todo, que cuando vuelvan nuevamente al almacén de dulces, pero como ya ellos ya tienen una educación, ya tienen unos patrones de conductas sociales, entonces ellos van nuevamente al lugar del almacén de dulces y le dice a la mamá, yo quiero dulces, y la mamá le dice, sí, no te doy sino para que cojas 2. Y el niño dice, no, yo quiero 3, y la mamá dice, 2. Y el niño aprende a coger 2. Es exactamente esas emociones, hay que entrenarlas. Que por acá nos dicen, el comprar y comprar cosas y gastar dinero exageradamente puede ser un ejemplo similar al de comer y comer. Sí, sí, es un ejemplo similar, es similar. ¿Qué pasa? Cuando está en esas compras compulsivas, vuelvo y le digo, está en una distorsión. Y esa distorsión tiene que ver con un vacío. Y ese vacío viene en el momento en que se instauró el trauma.
Y la única forma que pueden como calmar ese dolor emocional es a través de la compra, la compra, la compra, la compra. Vuelvo y les digo, para poder tener ese control compulsivo se necesita tener control de las emociones. Por acá nos dicen qué hacer cuando ya está la crisis. Cuando ya está en la crisis, es importante apoyarse del psiquiatra. Ahí hay necesidad de apoyarse del psiquiatra y llamar inmediatamente al psiquiatra, decirle en qué episodio se encuentra su paciente y el psiquiatra le puede dar muchísima ayuda porque ahí se necesita el medicamento. Por acá nos dicen por el WhatsApp, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las alucinaciones son reales? Por ejemplo, sentir que estamos en una realidad alterna, ver las cosas pixeladas, en varios momentos ver el mundo como fragmentado, como si todo tuviera un cristal que me reafirma que vivo una simulación y no una vida real. Otra distorsión que he tenido es con los extraterrestres. Me dan pánico al punto que casi no puedo ver películas. A veces cuando estoy con una persona desconocida creo que es un alien encubierto y no puedo confiar en la persona. Entro en pánico y si estamos solos me siento inseguro. Incluso he dudado de mi esposo en un par de ocasiones y el pánico ha sido brutal. Ah, ya. ¿Qué pasa? Aquí es fundamental dos cosas. El acompañamiento del psicólogo más el acompañamiento del psiquiatra. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, si tiene acompañamiento psicológico, es importante las técnicas terapéuticas. ¿Por qué las técnicas terapéuticas? Porque allí te van a ayudar a tener el control de esas emociones, de ese pensamiento reiterativo, y que es un pensamiento reiterativo y circulante, o sea, es cada vez es más y más ese mismo pensamiento que es como una bolita de nieve que si se pone a rodar sobre la nieve, eso va creciendo y no va teniendo control. Es exactamente, las emociones son eso, van creciendo y no van teniendo emoción. Y allí no hay forma de detenerlo. Ella debe de, o ella, es ella o él, bueno, ella o él debe de aprender a detener esa realidad que no es, porque no es. Si tú le preguntas a alguien que está a tu lado, mírame, yo estoy viendo el mundo fragmentado, ¿tú cómo lo estás viendo? Y que le diga a la otra persona, fragmentado, ¿cómo lo estás viendo fragmentado? No, pues es que míreme, que estoy viendo que no encaja, que le falta una pieza. Y la otra persona, que la persona que confía, es una persona que es sensata, que no tiene el trastorno, y le diga, no, todo está normal, y que ella diga o él diga, listo, soy yo y necesito trabajar mi mente, mis emociones para terminar con estas distorsiones o con estas fragmentaciones o con una idea fija como son los extraterrestres o pensar que su esposo también viene de qué lugar y que se va a sentir atacado. Pero eso también tiene muchísimo que ver dependiendo del trastorno, perdón, del trauma que tuvo, ¿cierto? La forma como fue su trauma y la forma como ella o él de niña logró como mecanismo de defensa avanzar. Pero se necesita urgente que estés acompañado tanto de un psicólogo como de un psiquiatra. Por acá nos dicen, las alucinaciones son siempre episodios que tienen las personas con TLP o a unos le puede dar y a otros no. A unos le puede dar y a otros no. O sea, no son de todos los TLP. Estamos hablando de la gran mayoría. ¿Por qué? Porque o sea, la gran mayoría de las personas con TLP magnifican como los episodios, la vida, los deseos, los anhelos, los sueños, lo van magnificando. Pero hay personas que con trastorno límite de personalidad que llevan muchos años con terapia, que ya estas personas
tienen el control voluntario de sus emociones y ellos pues saben salirse inmediatamente de esas alucinaciones o esos deseos o esa forma de magnificar el deseo. Y tienen el control voluntario de sus emociones, mientras que hay otros que no tienen este control porque no han tenido terapias, porque no han buscado como la persona o el profesional que le pueda ayudar a tener y a conquistar esas emociones para tener este autocontrol. Y sí, no todo el mundo puede tener estas alucinaciones porque ya hay algunos que ya las controlan. Ok. Por acá dice, o sea que las personas con TLP, si se quieren curar o tratar, tienen que ver al psicólogo y al psiquiatra a la vez. Mírame, les recuerdo que el trastorno límite de personalidad no se cura, se sana. O sea, se es consciente de ello. ¿Ya? Y entonces yo puedo sanarlo. ¿Qué pasa? Que si están en estos episodios de alucinación y no hay autocontrol de sí mismo, se necesita del psiquiatra. ¿Por qué? Porque quiere decir que lleva varios meses en esa misma pensamiento circular, un mes, 2 meses, 3 meses, con ese mismo pensamiento circular y ya se necesita de ayuda psiquiátrica. Bueno, por acá nos dicen, mi hija desde pequeña dice que tenía amigos imaginarios. Ahora, en la adolescencia me dice que ve personas que le dicen se suicidio y ella me dice por favor la defienda. Es muy angustiante, me imagino. Todos los niños, cuando se es niño, tienen el amigo imaginario. Pero a medida que va creciendo el niño, y a medida que va teniendo los límites y va teniendo todas esas conductas sociales que debe tener de aprendizaje, el niño se va saliendo ya de ese imaginario para mirar ya la otra realidad a través de esas conductas y a través de esos límites. Pero si ella en su adolescencia en estos momentos está todavía y ya está diciendo que se suicide, le pido por favor que busque un psiquiatra. Sí. Por acá nos dicen, en una crisis, una persona con TLP puede perder la noción de dónde está. Me explico. Mi ex tenía que tomar Transmilenio hacia el portal de la 80 y resultó en Usme. Cuando llegó allá, como que entró en conciencia y se preguntó qué hacía ahí. Sí. ¿Qué pasa con las personas que tienen el trastorno? Eh, a veces lo llaman déficit de atención en la niñez. ¿Qué pasa? Que ellos cuando sufrieron el trauma, hubo algo que se les desprendió y hubo una fractura y tiene que ver con la identidad. Y ellos, la mayor parte del tiempo, empiezan a estar como en estado de ausencias, llamémoslo así. Que ellos no recuerdan muchas veces de dónde estaban, qué estaban haciendo. ¿Y qué pasa? Que es muy factible que si él tiene trastorno límite de personalidad, es muy factible que él haya tenido ese episodio de que se fue y se puso como en su pensamiento a alucinar, a soñar, y de pronto se le pasó, ¿cierto? Se pasó el tiempo y se bajó donde no era, o cogió el Transmilenio que no era. Pero si es primera vez y dependiendo de la edad que tiene, por favor consulte a un neurólogo y a un psiquiatra. Por acá nos dicen, dentro de las alucinaciones también podría entrar el ser hipocondríaco. Sí, correcto, correcto, gracias por mencionarlo, porque tiene muchísimo que ver con enfermedades que padecen, pero que no son reales. Sí, también está dentro de las alucinaciones y las distorsiones cognitivas. ¿Qué hacer cuando se sufren estas alucinaciones y estás en una separación matrimonial? Que te apoyes de tu psicólogo y tu psiquiatra. ¿Por qué? Porque para cualquier persona, una separación emocional
es difícil, muy difícil eh, pasarlo porque es que es un desapego que duele, duele para cualquier ser humano, duele. Ujú. Y a veces nos agota el dolor y entonces es necesario tener apoyo psicológico y psiquiátrico. Ujú. Ok. Mm, por escuchar voces o sentir presencia, a mi familiar ahora lo diagnosticaron esquizofrenia. No son claros y tengo dudas. Que le hagan un examen, digamos, de bioquímico de los neurotransmisores. Allí se darán cuenta si es genético lo que él tiene. Pero eso lo dictamina un psiquiatra. Sí. Mm, por acá dicen, mi hija tiene alucinaciones auditivas, escucha ruidos, perros que ladran, pero no la asustan. Está en tratamiento con psiquiatra, está en tratamiento con psiquiatra, necesitará tratarlo, no le molestan. Bueno, no entiendo la pregunta. Eh, pero si está en tratamiento psiquiátrico, sería importante que se apoyara también de un psicólogo. Yo pensaba que veía fantasmas, pero cuando empecé a ver que las paredes se derretían o refagabas de colores, supe que era parte del trastorno. ¿Qué grado de TLP es? No es tanto el grado de TLP, es el estrés por la que estabas pasando en ese momento que hace que alucines. Tuvo que haber sido un episodio, o cuando estás en ciertos episodios de estrés emocional, bien sea por depresión o por exceso de trabajo o por mucha demanda del entorno, que pues estás en ese estado de alucinación. Aquí dice, y la que sufre la crisis tiene el trastorno TLP borderline. Wow. No sé. Esta persona fue la que nos dijo ahorita sobre la crisis matrimonial. Me imagino que era parte de su duda, que es una persona con TLP o TLP borderline. o borderline. Ya. Ujú. Sí, entonces que se apoye del psiquiatra y de un psicólogo para que le ayude. A nivel hablemos de la parte psiquiátrica, es necesario a veces uno con su dolor emocional, sobre todo para uno poderlo sobrellevar, eh, ayudarse de medicamentos psiquiátricos. Es para eso es tan importante la visita psiquiátrica. Y para poder llevar y avanzar y retomar su autoestima, su valía, el psicólogo. Ujú. Bueno, tenemos por acá dos preguntas. Un TLP, una persona con TLP, ¿puede, a pesar de sus crisis, tener una vida laboral normal? Es más, ser un excelente trabajador. Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? Que, a ver, quiero que entiendan esto. Una cosa es la inteligencia intelectual o habilidades duras y otra es la inteligencia emocional o habilidades blandas. ¿Qué pasa? Que la intelectual es todo lo que tiene que ver con la parte profesional y allí en la parte profesional hasta se pueden autorretar, se pueden cualificar y pueden avanzar. Mientras que las habilidades blandas, que son las emociones, que tiene que ver la interacción social, todo lo que es las relaciones sociales, el trabajo en equipo. Ujú. Estamos hablando todo lo que es la convivencia en pareja o la convivencia en familia, en la que se ve hecha un caos. Entonces puede perfectamente estar en un caos o su estado emocional familiar y puede estar en un excelente momento profesional, claro que sí. Ok. Y la otra pregunta es si, buenas tardes,
¿Todas las personas con TLP tienen alucinaciones? Mm, sí, por el dolor emocional, por el dolor emocional. Pueden tener alucinaciones. Lo que pasa es que algunos pueden controlarlas, ¿sí? Algunos pueden controlar sus alucinaciones y pueden ser conscientes de esas alucinaciones y salir rápido de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han tenido la posibilidad de tener un buen psicólogo y, y tratar esas emociones. Mientras que otros, a lo mejor no ha sido tratado, no ha ido de un psicólogo o no ha tenido un buen psicólogo para tratar y tener ese control voluntario de las emociones y pues les da mucho más fuerte y más consecutivos estas alucinaciones. Bueno, les agradezco muchísimo. Las personas que siguen escribiendo por el interno les voy a dar la respuesta que me vayan haciendo, bien sea por las redes o bien sea por el WhatsApp. Les voy a dar la respuesta. Les agradezco muchísimo el que hoy estén acá y hayan participado del conversatorio. Por favor, escriban entonces qué otros temas ven ustedes interesantes para poderlo tratar en cada Facebook Live. Gracias y hasta la próxima.